¿Cómo anda la hinchada? ¿Cómo dicen que le va la vida? ¿Bien? Bueno, regreso. Acá andamos haciendo un video nuevo que lo llamamos Test 4. Manuel, no rompa las bolas. Lo llamamos Test 4 Test 4, y es una serie de preguntas, son 5 preguntas tomadas al azar que cualquier docente de anatomía podría hacer a sus alumnos. Estamos en fecha de exámenes, así que bueno, nada, se me ocurrió, digo, a ver, yo qué 5 preguntas podría hacer. Algunas podrían ser las siguientes, por ejemplo. Una primera pregunta podría ser: ¿cuál de las cuñas tiene base plantar? Es un clásico esto, y ustedes ya la saben esa, ¿sí? Una cuña en sí es una figura geométrica que resulta de cortar un cubo en forma diagonal. Agarramos un cubo y lo cortamos en forma diagonal. La figura que resulta, que va a tener una base que puede ser generalmente es cuadrangular, la base de la cuña, con una arista o un borde opuesto, que es una arista, es un ángulo diedro, es un borde diedro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Si terminase en punta sería una pirámide. En este caso termina en un ángulo diedro, en un borde, en una arista. ¿Se habrá entendido eso? Las cuñas pueden tener, están en el pie, son huesos del tarso. Puede tener la base que apunte para arriba, como el caso de esta, lo que sería una cuña que tendría base dorsal, o bien que la base apunte para abajo, o sea que sería una base plantar. Es muy fácil. Ustedes se acuerdan que en el pie derecho visto de arriba, tenemos en el tarso, en la segunda fila, dos huesos proximales que son uno medial, el navicular, y uno lateral, que es el cuboides. Y hacia adelante y medial las 3 cuñas, que se enumeran de medial a lateral o de adentro para afuera: primera, segunda y tercera cuña. La más grande la primera, le sigue en tamaño la tercera y después la segunda. Si miramos de atrás y un poquito desde medial a la cuña primera, vamos a ver que tiene una cara anterior que, si bien es de forma triangular, semeja a una semiluna y va a corresponder en una articulación plana a la base del primer metatarsiano. Después tenemos una cara lateral que tiene una rugosidad para la inserción del músculo tibial anterior. Dije lateral, medial, cara medial. Después dicen que me equivoco y tienen razón. Una cara posterior que es triangular, de base inferior, y acá ya nos está diciendo para dónde va a estar la base de la primera cuña. Y una cara, ahora sí, lateral, que tiene 2 carillas articulares. Una anterior para el segundo metatarsiano, como lo vemos acá, para la base o la carilla medial de la base del segundo metatarsiano, y una carilla posterior para la cara medial de la segunda cuña, y una base que es plantar, que tiene un tubérculo, que es el tubérculo de la primera cuña, donde se va a insertar un haz del músculo tibial posterior. Entonces tenemos ahí la primera cuña, que es la que tiene base plantar. Entonces ahí está la inserción del tibial anterior. La segunda cuña, que es la más chiquita de todas, tiene una cara anterior también triangular, una cara posterior, cara lateral, cara medial, y la base es dorsal. ¿Sí? Acá está la inserción del tibial posterior, que se animó después. Y acá vendría entonces el segundo metatarsiano, articulando con la primera y la segunda cuña, y también articulando con la tercera y el tercer metatarsiano, como lo vemos acá. Y por último, la tercera cuña, también de base dorsal. Entonces, ante la pregunta, acá viene el cuboides, bien hacia lateral, y acá adelante vamos a tener el quinto y el cuarto metatarsianos articulándose con la cara anterior del cuboides. Y por detrás de las cuñas, el hueso navicular o escafoides, que tiene el gran tubérculo para insertar al músculo tibial posterior. Y ahí vemos la cabeza hasta dentro del astrágalo o astrálago. ¿Cómo es? ¿Astrálago o astrágalo? Astrálago, es cartílago, astrálago. Bueno, se los dejo para que lo piensen.
Si lo miramos desde anterior al escafoides, encontramos 3 carillas articulares. Esto es una vista anterior, medial, lateral, y corresponde a la primera cuña, la segunda y a la tercera. Y fíjense cómo la primera cuña tiene base plantar. Entonces, ante la pregunta ¿cuál de las cuñas tiene base plantar?, la respuesta es la primera. Fíjense, acá está el cuboides y los metatarsianos por delante de los huesos de la segunda fila del tarso. ¿Se habrá entendido esto? Vamos por la segunda pregunta. ¿Qué músculos se insertan en los trocánteres? ¡Apa! En el trocánter menor, el iliosoas. Ahí no tenemos problema. El tema es en el trocánter mayor. Ahí te quiero ver. Mascarilla. Es muy fácil. Fíjense. Yo le imprimo cuando uso el pizarrón o cuando doy clase a los trocánteres la siguiente forma. Al trocánter mayor, una forma de un prisma cuadrangular, donde la mitad inferior hace cuerpo con el hueso. Después asoma un poquito hacia arriba en una cara medial, una cara superior, algunos le dicen vértice, una cara anterior, atrás una cara posterior y hacia lateral una cara lateral. Y por detrás de la extremidad, de la parte más superior del fémur, ya en la extremidad proximal, hacia atrás y hacia medial, una estructura ovoidea que es el trocánter menor. ¿Sí? Después el cuello y la cabeza del húmero. Entonces, en la base, bien hacia lateral, se va a insertar el músculo vastolateral del cuádriceps. Bien ahí, hacia lateral en la base, la inserción del vastolateral. Ustedes se acuerdan que el músculo cuádriceps está formado por 4 vientres. 3 vastos, el vasto medial, el vasto intermedio, llamado también crural, y el vasto lateral, o vasto externo, y el recto anterior. Bueno, ese vasto lateral o vasto externo se inserta en la cara anteroexterna del fémur, se inserta en la línea áspera, en el borde lateral de la línea áspera del fémur, y también lo hace en la base del trocánter mayor. Hacia atrás, el cuadrado femoral o cuadrado crural, como le decíamos antes. En la cara medial, bueno, según la animación sería la cara lateral, vendría el glúteo medio. Y en la cara o borde anterior, el glúteo menor. Ahí estaría el glúteo menor. Acuérdense que los glúteos siempre van de menor a mayor, de adelante para atrás. El menor es bien anterior, después sigue el medio y después sigue el mayor. El glúteo mayor no se inserta en el trocánter mayor, se insertaba en la línea de cuatrificación más lateral de la línea áspera. ¿Se acuerdan? Viviana a Gustavo, bueno, el Gustavo es el glúteo mayor. Después nos queda en el vértice del piriforme o piramidal, de cabeza, de cajón, ese es un clásico. Y en la fosita digital, en la cara medial, ahí está la inserción de los glúteos, glúteo menor, medio y mayor. El glúteo menor que se inserta en, los 3 glúteos se insertan en la fosa ilíaca externa o la cara lateral del ilium. El testú dice también que el glúteo menor llega hasta la espina ilíaca anterosuperior, acuérdense de eso. Por lo tanto, en la espina ilíaca anterosuperior no se insertaría solamente el tensor de la fascia lata y el sartorio. Habría que agregarle el glúteo menor y también la cintilla iliopubiana o ligamento inguinal. Les decía, en la cara interna o medial vamos a tener la fosita digital donde podemos meter el dedo o lo que ustedes quieran meter si es que les entra. A mí no me entra. Dime lo que presumes y te diré de lo que careces. En la cara medial se van a insertar 4 músculos, que son los 2 obturadores y los 2 gemelos o géminos. Aunque clásicamente decimos que en la fosita digital se inserta el obturador externo. Es verdad, pero también se insertan ahí adentro o por ahí el obturador interno y los 2 gemelos o géminos, superior e inferior. ¿Sí? Ustedes acuérdense en que el obturador externo se insertaba en el marco del agujero obturado del lado anterior, del lado de afuera,
pasa por detrás del cuello del fémur y se va a la fosita digital. Y el obturador interno se inserta en el marco del agujero obturado, pero al lado de adentro, intrapélvico. Y sale de la pelvis ¿por dónde? Otra pregunta de examen. Por la escotadura ciática menor, ¿sí? Por debajo de la espina ciática. Se engancha en ella, da la vuelta y va a terminar en la cara medial del trocánter menor. Y los dos gemelos o géminos, gémino superior y gémino inferior, también lo hacen en la cara medial del trocánter. Y nos queda el último músculo que se inserta en el vértice, para los que dicen que tiene vértice, o en la cara superior, para los que dicen que tiene cara superior, que es el piramidal o piriforme. Piramidal, la terminología clásica, y piriforme, la terminología anatómica internacional. ¿Sí? Buenísimo. Y en el trocánter menor, el iliopsoas. Ahí no hay mucha vuelta. Eso ya lo sabemos todos. Pregunta 3. A la mierda. Inserción, acción e inervación del músculo iliopsoas. Qué músculo pedorro este, Mirá qué pregunta vamos a hacer. Y bueno, hice esta pregunta a propósito, porque es un músculo que muchas veces le damos poca bola. Corresponde a los músculos posteriores de la pared del abdomen. Ustedes se acuerdan que el abdomen tenía anterolateral, el recto anterior mayor y los músculos anchos, oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso. En la terminología clásica, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso respectivamente. Y hacia atrás tenemos el iliopsoas y el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. El iliopsoas o psoas ilíaco es lo mismo. Vamos a ver que es un músculo que va a estar formado por dos porciones. Un chorizo que viene bajando desde la columna, que es la porción de psoas. Psoas, ¿saben qué quiere decir? Lomo. Es una palabra en latín que quiere decir lomo. Y de hecho, el lomo que comemos en el sándwich de lomito, o el lomito relleno, lo que por donde quieran, el lomo es el psoas de la vaca, ¿sí? Y el ilíaco, que va a ser este de acá. Los dos se juntan y van en un tendón común al trocánter menor, como dijimos hoy. Entonces, inserción proximal. Se va a insertar en los cuerpos vertebrales, de las vértebras, ¿cuáles? T12, L1 hasta L5, es decir, la última vértebra torácica y las 5 vértebras lumbares. ¿Solo en los cuerpos? No, solo en los cuerpos no. También lo va a hacer en los discos intervertebrales, que es el ligamento interoso que tenían las articulaciones anfiartrosis o asinoviales. Y también lo hacen las apófisis transversas. Hace arcos, deja arcos por donde van a emerger las raíces de los nervios que van a formar el plexo lumbar. Y después también lo va a hacer la porción ilíaca la porción del ilíaco en la fosa ilíaca interna. Los dos grupos musculares se juntan y van a ir al trocánter menor. Pero todo el iliopsoas va al trocánter menor. No, chiquito. No, chiquito. No, chiquito. ¿Qué acción tiene el iliopsoas? Es un músculo que flexiona el muslo. Cuando ustedes se acuestan, se acuestan en el piso boca arriba, se agarran con las manos de algo atrás de la cabeza y levantan el miembro inferior, no están haciendo abdominales, no sean burros, están haciendo psoas. ¿Sí? Para hacer abdominales se tienen que hacer bolita. Y también indirectamente es un músculo rotador externo o rotador lateral del muslo. Es un músculo que se usa muchísimo para mantener el equilibrio. Cuando vamos en el colectivo y nos están apoyando y queremos sacar el culito, bueno, y para no caernos, es el iliopsoas el que nos ayuda. Cuando actúa de manera unilateral, nos puede ayudar a rotar hacia adentro el tronco. Es un dato a tener en cuenta. Cuando trabajan todos juntos, es un músculo flexor del muslo. Va a estar inervado por el nervio femoral o nervio crural, que son sinónimos, ¿sí? La terminología anatómica internacional lo llama nervio femoral, la clásica le dice nervio crural. Léanlo como ustedes quieran o como se los pidan en sus cátedras. Nosotros acá en La Plata todavía estamos usando la terminología clásica, y a mí me parece que está bien que usemos la clásica, porque cuando después van a cursar las especialidades, cirugía, traumatología, etcétera, etcétera, etcétera,
los docentes usan las terminologías clásicas, salvo en neurología como que está más ayornada. Pero bueno, lo que el profesor les diga, vale. Si ustedes dicen nervio crural, no está mal, no está mal. Esa es la terminología clásica, no está mal. Y otra cosa que les quería decir, que es lo que les estaba preguntando recién, ¿todo el iliosoas va a terminar en el trocánter menor? No. Hay un cachito, un choricito, un pitito chiquitito que no va a ir al trocánter menor, que va a terminar en la línea innominada. Es lo que se conoce como psoas menor. Es un músculo que se ve en el 50% de las personas, es un músculo inconstante y va a venir desde la última vértebra torácica, la primera lumbar, con el disco y la apófisis transversa respectiva, y va a terminar con una cinta tendinosa en la línea innominada. Se cree que es un vestigio embrionario de la sarasa sarasa. ¿Sí? No hay mucha vuelta. A ver, ¿cómo se forman y dónde drenan las venas yugulares? A ver, Agustín, así no lo jodes a tu viejo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se forman y dónde drenan las venas yugulares? Es muy fácil, es muy fácil. Van a ir a drenar la vena cava superior. Todo termina en la vena cava superior. La vena cava superior se va a formar por la confluencia de dos troncos venosos muy importantes, que son los troncos brachiocefálicos venosos o confluentes yugulosubclavios. Derecho e izquierdo, el izquierdo es más largo que el derecho, se juntan y forman a nivel de la articulación esternocondrocostoclavicular la vena cava superior. La vena yugular, las venas yugulares, vamos a hablar con propiedad, son 8, 4 a la derecha y 4 a la izquierda. Hay una colectora principal que es la vena yugular interna. Esta vena va a juntar toda la sangre de adentro de la capocha, ¿sí? Toda la sangre intracraneal. Se va a originar en los senos durales. Ya lo van a ver cuando vean bien la parte de neuroanatomía, pero lo podemos decir ahora, o si ya lo vieron lo vamos a recordar. Van a converger casi todos en lo que es la prensa de Erófilo, que es una bolsita de dura madre llena de sangre que se encuentra en la protuberancia occipital interna. Acá estaría la prensa de Erófilo. A ella le llegan el seno longitudinal superior, que acá lo vemos, y el seno recto. El seno recto está recibiendo al seno longitudinal inferior, ya lo van a ver más en detalle. De la prensa de Erófilo salen para la derecha y para la izquierda dos canaletas, dos mangueras, si se quiere, de dura madre llenas de sangre, que son los senos laterales o senos sigmoideos, que van a recorrer hacia lateral, se suben al peñasco y por detrás del peñasco se zambullen y salen del cráneo por el agujero rasgado posterior o foramen yugular, ¿sí? Y se transforman en vena yugular interna. Entonces, ¿dónde nace la vena yugular interna? Nace en el foramen yugular, continuando al seno lateral. Con que digan eso es más que suficiente. ¿Qué hace? Va a bajar para abajo, desciende formando parte del paquete vasculonervioso del cuello, tapada y protegida por el músculo esternocleidomastoideo, hasta que en la base del cuello se encuentra con la vena yugular y forman juntas, con la vena subclavia, y forman juntas el confluente yugulo-subclavio, derecho a la derecha, izquierdo a la izquierda, ¿sí? Ese confluente nace entonces de dos venas, de la vena yugular interna y de la vena subclavia. Hay un ángulo, que es el ángulo yugulo-subclavio, antes conocido, digo antes porque es lo clásico, como ángulo de Pirogov. No confundan triángulo con ángulo. Ángulo de Pirogov es el ángulo que se forma ahí. ¿Es importante este ángulo pedorro? Y sí, es importante, porque acá va a venir a abrirse otra vena, que es la yugular externa. Bien. La subclavia se une a la yugular y forma el confluente yugulo-subclavio o tronco venoso brachiocefálico, que se une al del otro lado, que es más largo obviamente, y forman a la derecha la vena cava superior. Bien,
El esternocleido, como les dije, protege a la yugular interna. La yugular interna recibe una rama colateral muy importante, que es este tronco que tenemos acá, yugular interna, estoy hablando, que es el tronco tirobilingüo faringofacial. Algunos le dicen tiro facial, tiro lingual, tirame la goma, como ustedes quieran. Está formado por la vena tiroidea superior, tiro bilingüo, dos venas linguales, faringo, una vena faringea, y facial, la vena facial. Estas tiro bilingüo faringofacial, estas 5 venas pueden drenar todas juntas formando el tronco o hacerlo por separado. Todo vale. O pueden poner 3 o pueden poner 2, háganlo como ustedes quieran. Pero es un afluente muy importante de la vena yugular interna. Entre la vena yugular interna y este tronco tirobilingüo faringofacial, acá vendría un nervio que es el nervio hipogloso, o decimosegundo par, se genera un triángulo que se llama triángulo carotídeo, o el famoso triángulo de Farabev, donde se ve dividir a la arteria carótida común o carótida primitiva. Pero acá ya nos estamos yendo de las ramas. Ya me prendí, me puse en modo aspireta y estoy a full. Bien. Sobre el esternocleido, cabalgándolo, viene una vena que es subcutánea, que la podemos ver, que es la vena yugular externa. La vena yugular externa va a nacer de la confluencia de 2 venas, la vena temporal superficial y la vena maxilar interna. Cabalga el esternocleido, no es subcutánea porque está cubierta por la aponeurositis cervical superficial, pero sí es superficial, quise decir. Después lo deja, ingresa en el triángulo supraclavicular. Ustedes se acuerdan que entre el esternocleido, la clavícula y el trapecio está el triángulo supraclavicular. Ahí perfora los planos aponeuróticos, perfora la aponeurosis superficial y la media, hace un ojal, el ojal de Tittel se llama, el nombre no importa, olvídense, y va a ir a drenar al ángulo de Pirogov o al ángulo yugulo subclavio. ¿Sí? Acá la vemos a la izquierda y acá la vemos a la derecha. Acá está cortado el esternocleido, yo acá se los dibujé. Esa es entonces la vena yugular externa, que se forma, como les dije, ven que no les miento tanto, de la vena maxilar interna y la vena temporal superficial. ¿Y a dónde va a drenar? Va a drenar al ángulo de Pirogov. Después tenemos la vena yugular anterior. Esta sí es subcutánea. Se origina de venas mentonianas que no tienen nombre importante. De toda la parte de la papada, digamos, sale la vena yugular anterior, que es constante. Viene bajando y va a desangrar a la yugular externa. Después va al ángulo, después va al confluente, después va a la vena cava superior. Y nos queda por último la yugular posterior, que nace a nivel de la nuca, en un plexo nucal se llama, y va a bajar por el cuello muy profunda, entre el plano más profundo, que es el complexo mayor, que es el transverso espinoso, y después el plano que le sigue, que es el del complexo. Corre entre el transverso espinoso y el complexo. Cuando llega a la base del cuello se dobla para adelante y va a drenar al confluente yugulo subclavio a su cara posterior. Se abre en la cara posterior del confluente yugulo subclavio. Derecha a la derecha, izquierda a la izquierda. Y si quieren agregar las venas tiroideas, vamos a decir que las venas tiroideas son 3, vena tiroidea superior, media e inferior, a cada lado o en la línea media, depende cómo varíe. Hay, vamos a decirlo bien, hay 2 venas tiroideas superiores, 2 venas tiroideas medias y un plexo tiroideo inferior que forma 1 o 2 venitas. ¿Sí? Las venas tiroideas superiores van a drenar al tronco tirobilingüo faringofacial o bien a la yugular interna de manera separada, si no es que van al tronco. Las venas medias van a la yugular interna y las venas inferiores van, como lo estamos viendo perfectamente acá, al confluente yugulo subclavio izquierdo. ¡Wow! ¿Algo más viene al confluente yugulo subclavio? Sí, la vena mamaria interna. No la tenían esa, ¿eh? Bien, y una última pregunta, y ya los dejo descansar.
¿Cuál es la acción de los músculos masticadores? No me digan masticar porque no, No. Ustedes tienen que abrazar el conocimiento. Abracen el conocimiento, estudien para saber, no estudien para aprobar. Si ustedes, como digo siempre, estudian para saber, el aprobado viene solo. Salvo que tome un psiquiátrico, bueno, ahí ya está el problema del profesor. Pero ustedes estudian a conciencia y para saber, ya está. No hay nada más lindo que el hedonismo del saber, que el estudiar por el solo placer de estudiar. Eso está bueno. Y bueno, ¿qué función tienen los músculos masticadores? A ver, los músculos masticadores son 4 o 5, guarda el palo. Clásicamente decimos que son 4. El temporal, el macetero y los 2 pterigoideos. El medial y el lateral o externo e interno. En realidad sería pterigoideo externo o lateral y pterigoideo interno o medial. Bien, todos van a estar inervados por el nervio maxilar inferior, que es rama del trigémino, ¿sí? El maxilar inferior se lo conoce como B3, es rama del trigémino, que es el quinto par craneal. Bien, acción. Todos estos músculos lo que van a hacer es cerrar la mandíbula, elevan el maxilar. Todos los músculos, no, todos no. Hay algunos que van a descender la mandíbula y otros que van a hacer lateralidad, es decir, la llevo para un lado o para el otro. Lo que ustedes se acuerdan cuando vimos, si lo vieron con sus profes, los movimientos articulares complejos, eso se llamaba diducción. Y después tenemos aquellos que llevan la mandíbula para afuera, para adelante, no para afuera, para adelante, como sacando balcón, ¿sí? Lo que se llama propulsión. A tener en cuenta, la elevación la hacen los 3 más grandes. ¿Cuáles son los 3 más grandes? Temporal, macetero y pterigoideo medial. Esos son los que van a cerrar la boca. Después, para abrir la boca al descenso, lo hacemos relajando los músculos antes mencionados. Estos 3 los relajamos y la boca cae por ley de gravedad. Pero acá entra el concepto del quinto masticador. ¿Cuál es el quinto masticador? El vientre anterior del digástrico, que tendría un movimiento activo en la apertura de la boca, en la apertura oral. ¿Sí? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, cuando abrimos la boca, el cóndilo se desplaza hacia adelante. Acuérdense que no hay un encastre perfecto en la ATM. El cóndilo tiende para irse para adelante, el cóndilo del maxilar. Para que esto no pase, las fibras más horizontales del temporal, si ustedes se acuerdan, el temporal era un músculo que tenía una estructura en abanico, triangular, con fibras verticales, oblicuas y fibras horizontales. Si miramos una cabeza de costado, no tengo para dibujar, pero imagínense y vean la flechita. Esta es la cabeza, ¿sí? Redondo. Acá está así la mandíbula. El temporal viene como un abanico así, ahí y ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Fibras verticales, esto es anterior, esto es posterior. Voy a dibujar acá, miren. Imagínense, a ver si pueden seguir el trazo. ¿Qué letra pongo? A ver. Bueno, así se entiende. A ver, anterior, posterior, superior, inferior. ¿Sí? Acá está, les dibujo la cabeza, la nariz, la boca, la mandíbula, la nuca. ¿Se ubican? El temporal viene así, como un abanico. Tiene fibras verticales, siempre va la coronoide, ¿verdad? Fibras verticales, fibras oblicuas y fibras horizontales. Son las horizontales las que intervienen en la apertura de la boca. ¿Y qué poronga hacen? Evitan que el cóndilo se vaya para adelante, lo traen para atrás, como si fuesen las cinchas de un caballo, lo traen para atrás. ¿Se habrá entendido? Bueno, ponele. Y acá es donde viene el que nos falta, que es el pterigoideo lateral, el pterigoideo externo. Cuando traemos un solo pterigoideo externo, hacemos la diducción. Si yo contraigo el derecho, me llevo la mandíbula para la derecha. Si contraigo el izquierdo, me llevo la mandíbula para la izquierda. Lateralidad o diducción.
Y cuando contraemos los dos pterigoideos externos juntos, sacamos delate, no, llevar el maxilar hacia adelante, no, léase delante. Lo que hacen es, lo hice apurado, nos hace sacar la mandíbula como si fuese un balcón. Eso se logra contrayendo los dos pterigoideos externos juntos al mismo tiempo. Entonces les tiré 5 preguntas que podían servir para un examen. La primera era: ¿cuál de las cuñas tenía base plantar? Es un clásico, es la primera cuña. ¿Cuál es la más grande? La primera. La segunda pregunta: ¿cuál había sido? La del iliopsoas, me parece que era. No, ¿qué es insertada en los trocánteres? ¿Qué es insertada en los trocánteres? En el trocánter menor, el psoas ilíaco iliopsoas. En el trocánter mayor, en la cara anterior, el glúteo menor. En la cara lateral, el vasto lateral y el glúteo medio. En la cara posterior, el recto, el cuadrado femoral. En el vértice o cara superior, el piriforme. Y en la cara medial, los dos obturadores y los dos géminos. Tomá como me acuerdo. Después de 30 años repetir lo mismo, si no me acuerdo. La pregunta 4 eran las sensaciones del iliopsoas, que nos acordamos. Desde la última vértebra torácica, las 5 lumbares, cuerpos discos y apófisis transversas. ¿A dónde? Al trocánter menor. El psoas menor iba a la escotadura, a la línea innominada de la primera lumbar y la 12ª torácica. La cuarta pregunta era cómo se formaban las yugulares, de dónde venían. La yugular interna se forma del seno lateral, la yugular externa de la confluencia de las venas maxilar interna y temporal superficial, la yugular anterior de las venas mentonianas y la yugular posterior de un plexo venoso nucal. ¿A dónde van? La yugular interna se une a la subclavia y forma el confluente yugulo-subclavio. La yugular externa se abre en el ángulo de Pirogov o ángulo yugulo-subclavio. La yugular anterior desangra o drena la yugular externa y la yugular posterior lo hace en la cara posterior del confluente yugulo-subclavio. Y por último, esta que son la acción de los músculos masticadores. Buah, gente, me porté hoy, Y el muchas gracias. Por primera vez lo incluyo a Manuel. Vieron que yo siempre en mis videos los termino con la foto de Martín. Martín se fue en diciembre del año pasado. Me dejó muy triste. Fueron 16 años de wow. Y bueno, apareció la lacra esa asesina que ven acá, que es Manuel Duende se llama. Que bueno, está conmigo compartiendo mi vida. Y la verdad que me rescató de una tristeza que me estaba comiendo. Pero bueno, nada, quiero incluirlo por primera vez a Manuel. Acá están Martín y Manuel. Bueno, gente, a ver, acuérdense lo que les voy a decir. Una frase de Jackson Brown que a mí me parece fabulosa. Los ganadores hicieron lo que los perdedores no quisieron hacer. Cuando están con hambre, con frío, laburando, estresados, enojados, angustiados, que no llegan, que les falta estudiar mucho, que se desesperan, no aflojen. ¿Sí? El que renuncia, ¿cómo es que dicen? El que renuncia no tiene premio. Es así. Hay que darle para adelante siempre. Bueno, cumplí con mi buena acción del mes. No se pueden quejar, manga de guachos, Les mando un beso muy, muy, muy grande. Y bueno, pilas y no aflojar. Se cuidan mucho. Chao. Beso.